Muy pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Palabra de Leuco, programa caliente como en la actualidad, absolutamente urgente. Y lo invito a que compartamos esta hora y media que no tiene desperdicio. Básicamente porque vamos a tratar en profundidad todo lo que tiene que ver con esta lucha contra la corrupción que ha iniciado con mucha potencia la justicia, con el señor Amado Vudú en la cárcel, con los cuadernos de Centeno, con la presencia de dos de las mujeres que más han combatido la corrupción en la Argentina, que más han apostado a la transparencia. Estoy hablando de Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción, y de la diputada nacional Graciela Ocaña. Pero también los columnistas de este programa, Adriana Amado, va a hablar respecto de la opinión pública, si va por un lado o va por el mismo lado que el periodismo respecto al tema de la corrupción. Martín Tetaz nos va a hablar del impacto que tiene la devaluación, qué pasa con los precios, qué pasa con los créditos. Y Federico Andajasi, en una ironía, en un trabajo literario realmente exquisito, ha titulado su columna Conduciendo a Miss Crazy. Usted se imaginará de quién se trata. Pero déjeme rápidamente que vayamos a la columna porque quiero darle con toda claridad cuál es mi postura y mi posición. Mire, no quiero ser injusto, no quiero generalizar porque el que generaliza discrimina. No puedo decir que todos los kirchneristas y que todos los empresarios son corruptos. Sería una barbaridad pensar eso, una desmesura de mi parte. Pero sí le puedo decir que todos los kirchneristas y todos los empresarios que están en los cuadernos de Centeno han cometido graves delitos. Vamos a decirlo más claro todavía. Cristina, sus funcionarios cómplices y los empresarios son delincuentes. Sí, señor, así se les llama a los que cometen delitos, delincuentes. En esta catarata colosal de delitos hay que hablar hasta que todos tengan juicio, condena y castigo correspondiente. Mire, sobre la familia Kirchner, sus cómplices, sus testaferros, yo creo que ya no hay ninguna duda. Néstor primero y Cristina después fueron jefes de una asociación ilícita destinada a saquear al Estado. Desarrollaron un plan sistemático y minucioso para enriquecerse en forma sideral con el dinero que falta en las cloacas, en las escuelas, en los hospitales, en la ayuda social, en las rutas. Eso ya está probado por todos lados. Le doy un dato duro. El próximo lunes, el juez Claudio Bonadío le va a tomar declaración indagatoria a Cristina. Ya pidió autorización y hoy se la concedió el Senado para allanar sus domicilios y además su despacho de senadora. Y es probable que eso ocurra en las próximas horas. Si usted lo escuchó a Pichetto en su momento, ya lo había anticipado, pero hoy lo aprobó el Senado. Frente a la medida, que es una medida de investigación de parte del magistrado, yo creo que hay que habilitar el allanamiento. Creo que la propia expresidenta debería decir acá está la llave. En el caso de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, y frente a un planteo de prisión preventiva, yo considero que no corresponde. Pero no corresponde, dice Pichetto, siguiendo la doctrina que todavía tiene al Senado de la Nación como una suerte de aguantadero VIP, en donde está el expresidente Carlos Saúl Menem, tantas veces condenado y todavía está allí levantando la manito a la hora del voto. Pero sería una locura que impidieran una medida de prueba. Por suerte no lo han hecho. El magistrado Bonadío también quiere el desafuero para poder meter presa a Cristina. Es el segundo pedido en ese sentido. Pichetto y su bloque peronista ya le rechazó uno de los pedidos de desafuero que fue por el tenebroso pacto con Irán, ¿se acuerdan ustedes? Pero es muy probable que la expresidenta, luego de indagarla, el próximo lunes, luego de indagarla a Cristina, es muy probable que Bonadío la procese. Si eso ocurre, Cristina habrá batido todos los récords de la historia. Será una expresidenta con 6 procesamientos, embargos por más de 11.000 millones de pesos, 2 pedidos de desafuero para encarcelarla y 4 juicios orales en marcha. En cualquier país del mundo, por mucho menos de eso, Cristina estaría entre rejas. Lo del frente para las coimas y los bolsos está clarito. Pero quiero darle mi opinión respecto al tema de los empresarios involucrados. No creo que tengan menos responsabilidad en los ilícitos que cometieron juntos, porque para una coima, ya saben, el dicho popular,
Hacen falta dos como en el tango, uno que da y el otro que recibe. Y digo coimas y sobornos y no dinero donado para la campaña, porque los pagos eran ilegales, eran permanentes, eran sistemáticos y no hubo campaña electoral todo el tiempo. Y porque más allá de la diferencia que establece la ley, lo cierto es que muchos han confesado y otros van a confesar que cometieron un delito. Si es coima, serán 6 años de prisión. Si es dinero para la campaña, será 3 años de prisión. Si es asociación ilícita, serán 10 años. Pero falta agregar otros delitos. Hay lavado de dinero. ¿De dónde sacaron los millones de dólares que entregaron? Y también hay evasión impositiva o pagaron impuestos por esa plata sucia y negra. Mire, desde el punto de vista estrictamente legal, seguramente hay diferencias entre un delito cometido desde el Estado, desde el poderoso aparato del Estado, y otro cometido desde la actividad privada. Eso yo lo entiendo y lo comprendo, pero desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral y político, los empresarios involucrados en la causa tienen tanta o más responsabilidad que los funcionarios políticos. ¿Sabe por qué? Se lo explico. Los políticos, mal que mal, uno vota y se van renovando en cada elección. En cambio, los empresarios son el poder permanente. Hace más de 30 años que son los mismos que se cartelizan, que negocian prebendas, que pagan coimas. Mire, en algunos gobiernos más, por supuesto, y en algunos gobiernos menos. Desde la llegada de la banda criminal de Néstor Kirchner, esos delitos dejaron de ser cuestiones individuales, ladrones sueltos, para generar la estructura gigantesca delictiva, la organización delictiva más grande que se haya apoderado jamás del Estado. Lo dice el propio Leonardo Fariña, que de delito conoce y mucho. Yo haría una analogía entre la causa de asociación ilícita de vialidad con lo que está pasando ahora. Si vos cambias en el objeto procesal que el beneficiario era Lázaro Báez, acá pasa exactamente lo mismo. Servicios públicos, un Estado que licita y que adjudica de manera fraudulenta contra el cobro de un cohecho. El delito venía ya desde el Estado, no desde el privado. Esto es una pirámide. Ya los de abajo ya están caídos, por decirlo de una manera. Ya debido, de hecho, o sea, no quedan más personas en el medio. Ya están caídos, dice, no hay personas en el medio entre debido y el resto. Y la verdad que esos empresarios que ahora se están arrepintiendo no dijeron nada. Se callaron y aceptaron la extorsión. Algunos por miedo y otros por conveniencia, porque también se sentían cómodos en ese esquema, donde no tienen que competir bajando los precios, ponen la coima y listo, se les adjudica la obra y después les reconocen valores más altos y siga la joda, que jode al pueblo más pobre. Porque ese dinero sucio no es del bolsillo de los empresarios, es dinero de los sobreprecios que acordaron con el gobierno y por lo tanto cada obra salía muchísimo más cara a todos los argentinos, más allá de que muchas obras ni siquiera se terminaban. ¿Se entiende? Le doy un dato. Hoy las rutas que construye Guillermo Dietrich cuestan 40% menos el kilómetro que las que hacía el kirchnerismo. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 millones de dólares, estos delincuentes le robaban 40 millones a todos los argentinos. Mire, para transmitir el Mundial de Fútbol, Hernán Lombardi pagó 20 millones de dólares menos que lo que pagaron los kirchneristas para transmitir el Mundial de Rusia. Y eso que era en Brasil el Mundial anterior y se supone que hay mayor incremento de costo cuando más es la distancia. Sin embargo, se gastaron 20 millones de dólares menos, o mejor dicho, los kirchneristas gastaron 20 millones de dólares más para transmitir el Mundial. ¿Quién se llevó? ¿Quién se robó esos 20 millones de dólares? Fíjese lo que se podría haber hecho, por ejemplo, para los deportistas amateur, entre otras cosas, con esos 20 palos verdes. Hay otro tema del que yo hago cargo a los empresarios también. Repito y aclaro. No a todos los empresarios, porque hubo empresarios honestos y valientes, como Juan José Aranguren, por ejemplo, que se comió patoteadas de todo tipo y 50 juicios del pistolero de Guillermo Moreno. ¿Se acuerda cuando Néstor le ordenó a los piqueteros que rodearan las estaciones de servicio? ¿Se acuerda cuando Quebracho, con las caras tapadas y con los palos, rodeaban las estaciones de servicio? ¿No se acuerda de esa Argentina que era casi como Venezuela? Ahí lo estamos viendo. Escuchen el sonido original, el audio. Eso lo hacían frente a las estaciones Shell porque Aranguren se plantó y 50 juicios, insisto, aguantó. Bueno, pero todos estos empresarios que están en los cuadernos
ahora están poniendo excusas mentirosas, diciendo que tenían que proteger las fuentes de trabajo de muchas familias y que si no entraban en el toma y daca de la corrupción perdían todo. ¡Mentira! No son pymes que se rompen el lomo todos los días para pagar los sueldos, los impuestos y ganar algún peso. Son empresarios multimillonarios que están salvados para toda la vida y para varias generaciones más. Era codicia, era cobardía, era complicidad. No vengan ahora a seguir mintiendo diciendo que era plata para la campaña. Digan la verdad de una vez por todas. Era plata sucia, era plata de un delito. Ahora tienen que pagar la deuda ante la justicia por eso. Miren, muchos dirigentes valientes como la doctora Carrió, sus compañeros de la coalición cívica, Graciela Ocaña y Laura Alonso, aquí presentes, Margarita Stolbizer, Luis Juez, denunciaron con todos los riesgos que eso implicaba en aquella época. No era fácil salir a denunciar. No hubo un solo dirigente del peronismo que denunciara la corrupción de Cristina y su gente. Solo te lo decían por lo bajo, off the record, igual que muchos empresarios. Muchos periodistas se podrían haber hecho millonarios como se hicieron Sergio Spolsky, Diego Birch o Víctor Hugo Morales, entre otros, y prefirieron ir a trabajar a otros medios más modestos con la idea de no transar con la mafia. Fíjese que la cosa no era gratis. Investigar y denunciar no era gratis. Hay que seguir avanzando, sin lugar a dudas, porque si uno va en la persecución de la AFIP, había que aguantar la persecución de la AFIP, los aprietes de los servicios de inteligencia, los escraches en plaza pública, las palizas, los insultos en la calle, la injuria y la estigmatización diaria desde los medios del Estado, el apriete a los anunciantes privados para fundir a las productoras independientes. Todo eso pasaba, todo eso lo vivimos. ¿Qué me van a contar ahora? Pero bueno, gracias a que algunos se animaron, no terminamos como Venezuela. Por eso creo que los 20 empresarios más grandes de la Argentina, en una conferencia de prensa, explicando que eran extorsionados por el poder político, le hubieran puesto final al salvajismo de la coima como política de Estado. Pero no lo hicieron, se la comieron. Se bancaron las humillaciones de Guillermo Moreno, que les ponía una pistola en la mesa y los acusaba de cornudos. Pero siguieron en silencio. Así que hoy deben pagar ante la justicia porque han sido corresponsables de los delitos. Mal que le pese al patotero de Guillermo Moreno, que no tiene otro camino que amenazar a los periodistas. Le estamos diciendo a los oligarcas, basta, no, termínenla con esto. No solo a los oligarcas, sino a editoriales como los de Leuco, que dijo ni olvido ni perdón, a las tonterías de la nata, a los de Longobardi, que terminen en ese medio militante de generar violencia, porque la violencia de arriba engendra la violencia de abajo, ya lo dijo Perón. La violencia de arriba engendra la violencia de abajo. Termínenla. Si no me dan novedades, los peronistas sabemos lo que tenemos que hacer también. Bueno, ¿qué será lo que saben que tienen que hacer, Guillermo Moreno? Perón dijo, la violencia de arriba engendra la violencia. También dijo, 5 por 1 no va a quedar ninguno, y algunas otras cosas más que nos llevaron a los momentos más terribles y monstruosos de la historia. Los cristinistas tienen otra excusa insólita que los lleva al paroxismo de la locura. No hubo corrupción institucional, eran empleados infieles. No puede haber tantos empleados infieles. Y todos les llevaban el dinero a las manos de Cristina. Bueno, muy infieles no eran, robaban para la corona de la reina Cristina. Como José López, como los bolsos del convento. Mire, José López robó, pero no fue para Cristina, fue al monasterio. Y ella debió llevarse el Martín Fierro a la mejor actuación cuando lloró por los bolsos de José López. ¿Se acuerda de esa entrevista? Tal vez si José López hubiera ido al departamento de Juncal, Uruguay, Cristina o Daniel Muñoz lo hubieran recibido con los brazos abiertos. Cristina estaría feliz y López sería un empleado fiel. ¿No le parece? Y encima, como si esto fuera poco, aparecieron los cuadernos de Milagro Sala. En esa avaricia y bulimia por el dinero de la familia K, hoy asistimos a esta versión jujeña de los cuadernos de la corrupción que lidera Milagro Sala, y además a esta histórica condena a Amado Vudú por 5 años y 10 meses de prisión por coimero en el caso Chicone. Vale la pena escuchar al juez en este momento realmente histórico. Condenando a Amado Vudú
por considerarlo autor penalmente responsable de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública que concurren en forma ideal a la pena de 5 años y 10 meses de prisión, multa de 90.000 pesos, inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas, poniendo la inmediata detención de Amado Vudú, José María Núñez Carmona y Nicolás Tadeo Chicone, este último bajo la modalidad de arresto domiciliario. Bueno, por supuesto que con esa sentencia también se castigó con cárcel a José María Núñez Carmona y a Nicolás Chicone con prisión domiciliaria. Alejandro Van der Breggen quedó en libertad, ya que fue condenado a 2 años en suspenso, y así terminó el emblemático juicio contra el ex vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina tiene muchas virtudes y tiene muchos defectos, como todos los seres humanos, pero no sabíamos que también tenía el sentido de la premonición. Rápidamente dijo que a Vudú se lo iban a llevar preso. Aseguro, se lo llevaron preso. ¿Ya sabe quién es el vicepresidente? Sí. Sandra, yo con la cola así, ella a punto de ponerme la inyección, y me dice, sí, porque así fue. ¿Ya sabe quién es este vicepresidente? Sí, ya lo sé, pero está bien, no me lo diga. Pero está segura, ¿no? Me dijo. Y le dije, sí, estoy segura. Mi abuelo siempre decía, a Seguro se lo llevaron preso. Y efectivamente, hoy a la tarde, a Seguro se lo llevaron preso a la cárcel de Ezeiza. Por eso hoy es un día glorioso para la justicia y para la ética en la Argentina, y un día negro para el ex vicepresidente Amado Vudú. Está entre rejas y nunca más podrá ser ni concejal siquiera. Lo han inhabilitado de por vida. Hoy empieza otra historia para Vudú, más tumbera y menos glamorosa. Se vino la noche para el patrón de los billetes ajenos, y por eso arde la ciudad. Ahora, como respuesta a todo esto, aparece una política muy especial, una suerte de concubinato político entre Cristina y Hugo Moyano, a quienes por supuesto no los une el amor, sino el espanto a ir presos. Electoralmente, la foto es buena para el gobierno, Cristina y Moyano juntos, porque el camionero tiene de las imágenes más negativas, más potentemente negativas, y además tiene muchas explicaciones que dar ante la justicia. Hay que decir que hoy la propia justicia finalmente tomó la decisión de embargarle 300 millones de pesos al sindicato de camioneros. Tiene que explicar enriquecimiento ilícito, extorsiones, coimas, pero para el gobierno es todo un desafío a su gobernabilidad y capacidad para mantener orden y paz social. Mire, si Cristina o Moyano son detenidos por la justicia, dicen que se van a desatar disturbios callejeros de gran envergadura. El gobierno debe estar en condiciones de hacer cumplir las decisiones de la justicia. La relación amor-odio de Cristina y de Hugo Moyano vale la pena seguirla paso a paso. En este camino de la lealtad, los trabajadores somos leales a quien no traicionan. Compañero Moyano, usted que anda pidiendo un trabajador como presidente de la República, yo quiero decirle que trabajo de los 18 años. Porque vi algunas otras fotos también del año 74, de algunos otros dirigentes que andaban cazando zurdos. Pero bueno, así son las cosas, los archivos fotográficos son implacables. Hubo 2 clases de exilio en este país: los que se exiliaron fuera del país y los que se exiliaron en el sur argentino a lucrar con la 1050. Esta es la realidad que tenemos que conocer todos los argentinos, compañeros. Bueno, dice Moyano que los Kirchner se exiliaron en el sur para chuparle la sangre a los argentinos con la 1050, y Cristina dice que Hugo Moyano andaba cazando zurdos allá en los 70. Los dos tienen razón, es verdad, los dos han respetado la verdad. Cristina eran usureros con Néstor Kirchner en el sur, mientras la gente peleaba por los derechos humanos y defendía presos políticos, y Hugo Moyano, desde el CNU, desde las organizaciones de la ultraderecha peronista, andaba apuntando zurdos para que los secuestrara la dictadura. Por lo pronto, ya le rechazaron ese pedido de amparo a Moyano e, insisto, le han embargado los 300 millones. Y es porque no ha pagado la multa de los 810 millones de pesos que tiene que ver con no haber respetado la ley.
Mire, la rigurosa investigación periodística de Diego Cabot y un par de periodistas jóvenes muy valiosos, del doctor Stornelli y del doctor Bonadío, han revelado detalles extraordinarios. Que a Julio De Vido le decían Dios y que al igual que a Cristina no le permitían a los empleados mirarlo a los ojos. Que un día Roberto Barata le dijo a Centeno, ¿sabes qué pasa? El doctor Kirchner la quiere toda para él. Y yo puchereo nomás, le dijo, porque Centeno le pedía también que le tirara algo, además de las migajas. Otro que parece que puchereaba, parece ser Armando Lawson. Está preso. Tiene una flota de aviones y de helicópteros de las más grandes de la Argentina. Y para que lo investiguen los periodistas que son de investigación, el avión más moderno del país, que cuesta 30 millones de dólares, está en el hangar ahora, en estos momentos, de la empresa Albayet, que es propiedad del grupo Albanesi que encabeza este señor. Y el tema de Carlos Wagner, vio cómo fueron las cosas. Entraron a su casa, fíjese, las paredes tapizadas de cuadros, de Soldi, de Berni, de Fader, cuadros que valen fortunas. Encima lo quiso engañar a Bonadío diciendo que era su casa, que ahí no vivía. Cuando Bonadío le dijo, pero escúchame, no hay ni siquiera una media, ¿cómo vas a...? Ah, no, se había olvidado Wagner dónde vivía, después le dijo, no, me mudé a Recoleta. O sea que mintió también en ese tema, hasta que finalmente confesó su verdadero domicilio. Wagner, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, puesto a dedo por los Kirchner, es uno de los coroneles de la corrupción. Es el tipo que tiene que pagar con la cárcel. ¿Qué va a decir? ¿Que daba plata para la campaña de Cristina? Ahora, el nuevo video de Centeno, los nuevos videos también dejan en claro muchas cosas. La foto del otro día de Clarín, Cristina, De Vido, Zanini, Alicia, Juan Carlos de Goicoechea, de Isolux. De Goicoechea lo echaron hasta de Isolux, porque también hizo unos manejos bastante extraños. No se puede dejar pasar tampoco el silencio del Partido Justicialista. Mire, el que calla otorga. Están políticamente ante una gran oportunidad. Si salen con fuerza a repudiar este mecanismo de la mega corrupción, si salen con fuerza a repudiar a la jefa de la corrupción, a Cristina, bueno, puede ser que eso se convierta en un acto refundacional de un peronismo republicano que, bueno, quieren organizar. Ahora, si mantienen el silencio de la omertá, yo no soy vigilante, dijo Moyano cuando le preguntaron por esto, yo no soy vigilante. ¿Saben cómo es el jueguito, el vigilante y el ladrón? Si no es vigilante, están condenados el peronismo a la decadencia y van a chocar al Partido Justicialista, Fue y es todavía el partido del poder en la Argentina. Ya perdió 3 veces consecutivas el Partido Justicialista con Cristina manejando los hilos. Ahora, si los que pretenden heredar al kirchnerismo, pretenden heredar esa mística de rebeldía y de justicia social que ha tenido el peronismo en otros tiempos, si no juegan fuerte, su destino va a ser cada vez más chico y testimonial. He visto caer muchos partidos grandes, Ojo, no es para siempre el partido más grande de la Argentina si luego de perder 3 elecciones están en silencio todos, incluso los dirigentes peronistas que se enfrentaron muchísimo a Cristina. Hay momentos en que la historia te pone frente a una encrucijada y este momento es uno. Ya sabemos con precisión cómo funcionaba una de las rutas del dinero negro. Los trasladaba Roberto Barata, el lugarteniente de Julio De Vido. El gerente, Julio De Vido, ¿quién era? El gerente del saqueo al Estado y de la cleptocracia que gobernó durante más de 12 años en la Argentina. La inmensa mayoría de la sociedad sabe que no hay forma de construir un futuro para nuestros hijos, para refundar la República. Debe ser sobre la base del juicio, del castigo y de la condena a los ladrones y a los golpistas. Si la justicia avanza, podemos recuperar las ilusiones. Cada vez hay más funcionarios y empresarios presos. Falta la jefa, Cristina, la jefa del lavallato nacional y popular. Una vez su compañero del peronismo, el exdiputado Rafael Flores, él sí, defensor de presos políticos, le preguntó a Cristina por qué hacían eso. Y ella le contestó muy suelta de cuerpo, para hacer política hace falta platita. Erich Fromm describe la avaricia como un pozo sin fondo que agota a la persona en un esfuerzo interminable de satisfacer sus necesidades sin alcanzar nunca la satisfacción. Es un círculo vicioso que te entierra en la adicción. Por eso la obsesión de anotar todo en un cuaderno de Néstor. Hay una angurria, hay una desesperación que no le permite controlarse.
Mire, para los creyentes eso es un pecado capital. Le doy mi palabra. Bueno, Laura Alonso, muchas gracias por venir, muy buenas noches. Ahora vamos a conversar después con Graciela. Gracias a ambas por estar aquí. Bueno, yo las presentaba porque considero de verdad, más allá del rol institucional que cada una ocupa ahora, que en su momento tuvieron lo que había que tener, pusieron y denunciaron. Y bueno, me parece que hoy debes vivir un día muy especial, Laura. Sí, es un día especial, pero sobre todo para la Argentina. Es un momento histórico. El fallo ha sido contundente contra el ex vicepresidente de la Nación. Se ha hecho justicia, al menos en este caso. Hay varios otros juicios que se están dando. Mira, al mismo tiempo, el juicio contra José López por enriquecimiento ilícito se estaba dando en otra sala. También tenemos las audiencias de los juicios de 11, parte 2, donde está Julio De Vido sentado en el banquillo de los acusados. Empieza el juicio contra Báez en octubre, contra Cristina Kirchner por asociación ilícita en el caso de Vialidad Nacional a fines de este año, y también contra Julio De Vido y Ricardo Jaime, otro juicio por la compra de trenes chatarra o trenes basura a España y Portugal. Así que lo que tenemos es, más allá de los cuadernos de Centeno, que es una mega explosión, ya juicios en curso y muchas investigaciones que yo creo deberían acelerarse con estos cuadernos, porque también van a nutrir de información a otras causas judiciales para empezar también a mandarlas a juicio, con lo cual yo imagino que vamos a tener años en los tribunales, años digo porque será este el que viene y muchos más por venir, donde habrá mucho movimiento y finalmente justicia, ¿no? Porque lo que queremos son juicios, condenas, juicios orales y públicos, transparentes. En este juicio las defensas presentaron todos los recursos que te imagines, incluso hasta excesivamente presentaron recursos y el tribunal nunca dijo no. Y me parece en ese sentido que garantizó el resultado final. Todo el tiempo se aceptaron los recursos, incluso hasta perdiendo 4 o 5 semanas, porque no sé si todos recuerdan, pero esta audiencia estaba fijada para antes de las vacaciones de invierno. Y la defensa de Amado Boudou hizo una presentación para dilatar. Incluso hoy, al inicio de la audiencia, volvió a hacer otra presentación para intentar dilatar la sentencia sin éxito. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Un momento histórico. También nos tiene que servir para reflexionar en la Argentina y creo que es verdad, es justicia y también es memoria de la corrupción. ¿Y cómo se combate la corrupción? Con instituciones fuertes que prevengan la corrupción. Como vos bien mencionaste y dijiste, vale la pena que lo repita. Hay transparencia en las licitaciones, transparencia en el manejo del presupuesto, se han bajado los precios, hay competencia, esfuerzos en todos los ministerios, en energía, en transporte, para que la obra pública sea transparente y una ley, o 2 leyes quizás, una la del arrepentido que la estamos viendo por suerte en acción y nos costó muchos años tenerla, y una segunda ley que entró en vigencia el 1 de marzo y que fue aprobada por iniciativa o por envío del presidente Macri, que es la ley que penaliza a las empresas como empresas por la corrupción. Entonces, a partir del 1 de marzo pasado en adelante, las empresas a las que se les ocurra entrar en un negocio de corrupción con un funcionario público de cualquier nivel de gobierno, nacional, provincial o municipal, que sean descubiertas e investigadas, van a ser sancionadas no solo las personas, los gerentes, los dueños, van a ser sancionadas las empresas, con el riesgo las empresas de perder su personería jurídica y de pagar altísimas multas como pasa en otros países del mundo. Bueno, ahí hay 2 preguntas que le quiero hacer. La primera es la que me hace todo el mundo en la calle, en el supermercado, en el subte, donde uno se encuentra con un ciudadano, le pregunta, ¿y qué va a pasar con Cristina? ¿Qué cree usted que va a pasar con Cristina? Porque la verdad, lo ha dicho Pichetto, lo escuchábamos recién, va a mantener la idea de que si no hay una condena firme, no hay posibilidad de que sea desaforada y por lo tanto no puede ir presa. ¿Qué vislumbra que puede ir ocurriendo con las otras causas? Primero yo quisiera cuestionar esa visión del senador Pichetto, porque esa es una visión de una mayoría política que lidera Pichetto, pero no está escrito en ningún lado que las cámaras no puedan desaforar a un miembro por inhabilidad moral o por otras razones. Bueno, de hecho, Julio De Vido fue desaforado. Luis Luque fue desaforado. Luis Abelardo Patti no se le aceptó el juramento. Porque el Pleno de la Cámara de Diputados consideró que no estaba habilitado moralmente para ser diputado de la Nación. Bueno, la propia Cristina argumentó para inhabilitar y echar a Luis Barnuevo en su momento. Lo primero que me parece que es importante decir es que no está escrito en ninguna parte que no se puede desaforar a un miembro de ninguna Cámara Legislativa si no tiene condena. Esto es una invención de un grupo político
liderado, por lo menos el vocero ha sido durante todos estos años el senador Pichetto, pero la verdad es que esto puede cambiar. Y yo aspiro a que cambie, incluso la visión de Pichetto, porque todos evolucionamos muchas veces y nos damos cuenta que la sociedad nos reclama otras cosas. Y creo que la sociedad hoy le reclama al Congreso que cambie la ley de fueros y al Senado de la Nación que deje de proteger corruptos. No, y la ley de extinción de dominio. Estamos esperando... Carlos Menem tiene 2 condenas y estamos esperando el doble conforme. ¿Cuántos conformes necesitamos para entender que Carlos Menem no tiene que ser más senador de la Nación? Incluso le habilitaron una candidatura de manera incorrecta, porque no era hábil, digamos, en términos morales e incluso penales, porque ella tenía las condenas. La senadora Cristina Fernández no debería ser más senadora. En una sociedad normal o en un Senado normal, no lo sería. Y sinceramente, como conozco a muchos senadores, incluso conozco al senador Pichetto, creo que no tienen por qué compartir la Cámara con personas que han cometido delitos y que han sido autores intelectuales y materiales de la comisión de delitos, utilizando al Estado y a todos los resortes del poder para enriquecerse, para extorsionar, para apretar, para amenazar. Esas personas no tienen moral para estar sentados ahí votando en representación de ninguna provincia de la Argentina ni de ningún argentino. Ahora, fíjese cómo estará desfracturado el peronismo en términos políticos, pero también frente a este tipo de situaciones que usted y mucha gente, yo mismo también, hemos criticado a Pichetto por la actitud que toma, y sin embargo, cuando uno escucha a los dirigentes del kirchnerismo, sobre todo a la gente de la Cámpora, los responsabilizan a Pichetto, a Diego Bocio, los responsabilizan al propio Sergio Massa de todo esto que ha pasado, incluso de los cuadernos de Centeno. Bueno, hoy decía un delirio, uno de los dirigentes delirantes decía que Pichetto había recibido órdenes de la Embajada de los Estados Unidos para llevar adelante esta actitud contra Cristina, ¿no? Bueno, cosas delirantes han dicho siempre. Vos mostraste algunas, digamos, de los delirios desde el atril, los acabamos de ver. Seguro va a ir preso, seguro lo van a mandar preso, digamos, ese tipo de cosas han pasado y van a seguir pasando. Hay personas que son fanáticas, hay otras personas que son razonables, pero me parece que todavía no terminan de entender cuál es el mensaje de la sociedad argentina en el siglo de la transparencia, que es decencia, es mostrar todo y es rendir cuentas. Llámese como se llame el que tenga que rendir cuentas, no importa el partido que sea. La sociedad argentina está demandando hace mucho tiempo ingresar en un camino de normalidad republicana donde todos tengamos que explicar todo, sobre todo los que somos funcionarios públicos. Y ahora también empresarios y también sindicalistas, que son, te diría, la tercera pata de esta mesa. Sin duda, ¿no? sin duda, sin duda. Algunos ya de ellos presos y muchos probablemente condenados en los tiempos por venir. Todavía quedan muchos funcionarios por rendir cuentas del ciclo político anterior y no quiero olvidarme de mencionar uno, porque tiene que ver con la causa Chicón y con la condena de hoy, que es Ricardo Echegaray. Claro, hay un juicio aparte en el tema Echegaray. Es la misma causa dividida en dos que quedó en la instrucción. La Oficina Anticorrupción, en noviembre del año pasado, después de las declaraciones de un empleado de Echegaray en la FIP que hoy fue condenado, ese empleado en el juicio dijo: no se movía un lápiz, no se tomaba una sola decisión en la FIP sin que Echegaray lo supiera y lo autorizara. Inmediatamente pedimos el procesamiento de Echegaray, noviembre del 2017. Nada, no pasó nada. Fuimos en queja por retardo de justicia a la Cámara Federal. La Cámara Federal le ordenó al juez que tomara medidas. Yo espero que ahora con estas condenas se anime el juez a tomar medidas. Pedimos el procesamiento de Jorge Brito, el banquero que financió la maniobra. Todavía no hay respuestas del juez. Esperamos que también haya respuesta del juez. Pedimos el procesamiento del gobernador de Formosa, Gildo Infran, por el caso de la reestructuración de la deuda de Formosa. Le pagaron a Diolfan, la empresa que Van den Bruele, cuando se arrepiente, dice, la armaron para hacer negocios turbios, apropiarse de Chicone y hacer este negocio con la provincia de Formosa y llevarse 7 millones de pesos o una cantidad de dinero. Para mí es el caso más claro, más impune. Pero ¿qué pasa con estos funcionarios que quedaron colgados? Entonces no es una interpelación, es simplemente un recordatorio al magistrado de instrucción que lleva adelante estas causas, que tiene estos pedidos allí y que hoy ha habido condenas. Entonces, que no nos olvidamos de que hay una segunda parte de la causa Chicone. Laura Alonso, usted recién se refería al tema de las empresas que hoy pueden ser castigadas como tal, como empresas. Esta tarde se conoció que Gerardo Ferreira, uno de los socios dueños de Electroingeniería, pidió licencia en la empresa para posibilitar que Electroingeniería siga funcionando. Otro, el ejecutivo, digamos, principal de Electroingeniería, también está preso.
Las versiones de tribunales son que Osvaldo Acosta, su socio, en cualquier momento va a tener alguna novedad negativa también. Pero ¿qué pasa con esas obras? ¿Qué se puede hacer? Porque hoy algunos empresarios en la Unión Industrial de Córdoba estaban preocupados porque esto no paralice, no congele la obra pública en la Argentina, porque hay una cantidad importantísima de empresas muy importantes involucradas. Mire, todos sabemos el efecto multiplicador en la economía que tiene la construcción como sector, tanto en la obra pública como en la obra privada. Y que muchas de estas empresas, la mayoría son grandes dadoras de empleo. El sindicato de la construcción es uno de los más grandes de la Argentina. Más de 400.000 empleados trabajan en la construcción. Entonces, tampoco hay condenas ni hay procesamiento siquiera. Con lo cual, yo no me atrevería a poner a ningún funcionario público bajo la presión de que tome alguna decisión facilista, demagógica, que pueda ser dañina para los intereses del propio Estado. O sea, usted todavía no le quitaría ninguna obra a ninguna empresa porque todavía puede después... no hay condenas, no hay procesamientos siquiera. Contra, además, no hay procesamientos. ¿Qué están haciendo y qué deberían hacer las empresas? Me parece que licenciar o renunciar a algunos de los miembros que están involucrados en estas investigaciones. Es más, los valores de las empresas, los valores de las acciones de estas empresas ya empiezan a caer. La reputación de las empresas se empieza a destruir. Entonces, lo que hay que... mismos tenían Alfredo, yo lo he dicho varias veces, lo vuelvo a decir. Las empresas en la Argentina, en los sectores de mayor riesgo, tienen que abrazarse a la ley de la responsabilidad empresaria para hacer sus programas de transparencia. Se tienen que reconvertir, como ha pasado en todas partes del mundo, lo hizo Siemens a nivel global, lo está haciendo Odebrecht. Pagó sus culpas, está pagando unas multas millonarias en Brasil y en Estados Unidos y está haciendo una reconversión en sus negocios. Entonces, la verdad es que si hubo gerentes o dirigentes o dueños de esas compañías que tomaron decisiones equivocadas, muy bien, que asuman lo que tengan que asumir y paguen los costos personales ante la justicia. Pero las empresas no pueden perder más tiempo, tienen que iniciar su reconversión y darle un mensaje a los argentinos y al mundo de que el empresario argentino elige la transparencia. ¿Por qué? Porque el presidente de este país puso en marcha una gran transformación. Repito, el proyecto que penaliza a las empresas por la corrupción lo mandó el presidente Macri. Porque decidió cambiar la forma en que interactúan el privado y el público. Las licitaciones transparentes, competitivas, con sistemas electrónicos, abiertas, donde vienen oferentes de países que nunca vinieron a competir en la Argentina, están pasando porque justamente hay transparencia y hay confianza. 40% menos pagando en las obras de transporte o en las obras de energía, quiere decir que todo lo anterior era sobreprecio. Ahora, lo que no se puede poner en riesgo es... Yo creo en ese sentido, la mano de obra, con lo cual se tendrán que encontrar mecanismos para trabajar esta situación en cada contrato y con cada empresa. Mientras tanto, la justicia va a avanzar y tiene que hacer lo que corresponda hacer, porque la verdad es un derecho que tenemos. La verdad es un derecho de todos los argentinos. Con velocidad, yo te diría con ritmo, paso firme y mucha rigurosidad en la instrucción de la causa. Porque una causa bien instruida es una causa que termina con buenos resultados en un juicio. Y hoy yo he recordado a dos personas. A Laura Muñoz, porque se animó a hablar, y ella no era política, no era diputada, no era una persona pública. Un ejemplo ético, era una ciudadana que se animó a hablar en el peor momento. Le dio la espalda a su propia familia, le dio la espalda a toda la sociedad de Mendoza. Laura Muñoz se quedó sin trabajo, Laura Muñoz fue tildada de loca, y hoy hay que reivindicarla. Y me encantaría que toda la sociedad de Mendoza que le dio la espalda se lo reconozca, porque la pasó muy mal. Hoy le hice una entrevista muy emotiva en la radio y además en el programa de Nico y Luciana Geuna, en el programa anterior al nuestro, fue entrevistada Laura, reconociéndola así. Y Laura hoy me dijo, porque yo también quiero reivindicar a una parte del periodismo. Laura me contó esto que usted está diciendo hoy en la radio, me abandonó mi propia familia, me abandonó la sociedad, me tildaban de loca, la tuve que pelear. Solo recuperé la esperanza cuando conocí a Nicolás Wieniawski y me puse en manos de él y él me fue ayudando y guiando porque él confió en mí y eso a mí me ayudó y me a seguir me consta que él le ha ayudado personalmente y ha ayudado también a Leonardo Fariña en su momento. No ha tenido una actitud periodística de utilizo la información y me olvido. Al contrario, durante todos estos años él se ha ocupado de digamos, generar una preocupación permanente y acompañar y ayudar. Y eso también me parece que es importante como rol periodístico. Nunca los abandonó, nunca abandonó a sus fuentes. Y eso también es importante. Y una segunda persona, el fiscal Carlos Rívolo, quien instruyó la investigación al inicio. Por eso digo que una buena instrucción, Alfredo, significa un buen resultado al final. Lo que está sucediendo a la causa de los cuadernos es impactante, es importante. Nadie la ha visto porque está bajo secreto de sumario. Ahora, de nuevo, velocidad
ritmo, pero rigurosidad, porque esa causa bien instruida significa que en un tiempo razonable, quizás en un par de años, tengamos un buen resultado al final en el juicio abierto, oral y público. No, y además un antes y un después en la Argentina. Una respuesta breve porque ya me quedé sin tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle esto respecto de lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires y en algunos otros lugares con los aportantes de campaña, digamos, truchos, que no son correctos, que no son ciertos, gente que no ha aportado y aparece aportando para la campaña de Cambiemos. ¿Usted está investigando eso? Porque usted tiene que investigar toda la corrupción. ¿En qué situación está? Nosotros no tenemos competencia en la cuestión electoral. Por eso hay causas judiciales y hay fiscal electoral. Que está el fiscal Dilelo, que es fiscal penal con competencia electoral. Lamentablemente nosotros no tenemos atribución. ¿Cuál es mi opinión general? El sistema hay que cambiarlo hace muchos años. El sistema de financiamiento de las campañas políticas y de los partidos políticos. Además de que yo creo que hay que revisar también la ley de los partidos políticos, porque no puede haber 600 partidos políticos en la Argentina, de los cuales 450 son sellos de goma. Sin duda. Incluso algunos que lavan plata. Me atrevo a decirlo así abiertamente. En ese sentido, me parece que hay que hacer una reforma sistémica que sea bien amplia y se ha mandado un proyecto de ley que espero que se debata en la Cámara de Diputados. La veo acá la diputada Ocaña Sí, pronto. ahora voy a hablar con él. En segundo lugar, es muy malo lo que ha pasado en Cambiemos y espero que la justicia lo investigue hasta el final, pero que además de lo que ha sucedido ahora y que está muy mal y que se investigue, está muy bien que la gobernadora ordenó esa auditoría, hay que profesionalizar la recaudación y la transparencia de las campañas que vienen. O sea, ya hay una campaña que viene. Y no puede volver a pasar lo mismo. No puede haber ninguna duda de que el financiamiento de esta campaña que va a empezar en este partido y en otros va a ser totalmente profesional y transparente. Y bancarizada. Absolutamente, porque uno tiene que hacer lo que uno predica. Entonces no puede estar diciendo quiero una ley con bancarización. Primero, la bancarización la tiene que hacer uno mismo. Se parte desde el ejemplo. Muchas gracias, Laura Alonso. Bueno, Graciela Ocaña, la saludo nuevamente. ¿Qué Buenas tal? noches. ¿Cómo está? Usted también ha dado batallas homéricas a favor de la transparencia, en contra de la corrupción. Ha sido maltratada, agredida durante 12 años, o gran parte del kirchnerismo por lo menos. ¿Qué siente ahora de todo esto que se ha hablado? ¿Qué es lo que le parece más trascendente, Graciela? A mí me parece lo más trascendente es que en estos días los argentinos estamos viendo el fin de la impunidad, ¿no? De una Argentina de la impunidad que tanto dolor y tanto daño en lo económico, pero también en lo social nos ha causado. Entonces yo creo que eso es lo más importante, porque yo también he sufrido, como muchos de ustedes, como usted mismo, Alfredo, la persecución cuando desde algún canal oficial, en algún programa que todas las tardes teníamos, hasta el propio señor Vudú, digamos, dijo barbaridades sobre mi persona, sin mediar ningún tipo de cosas. Yo trabajé mucho y aporté muchos elementos en la causa Chicone y también fui la denunciante del enriquecimiento ilícito de Vudú, que es un tema que está todavía pendiente, es una causa, claro. Que también la tiene el doctor Lijo y que ha avanzado en estos últimos meses bastante. Pero la verdad es que creo que lo importante aquí es que esta Argentina de la impunidad, que la sociedad sentía, que el que tenía poder, eso le valía para no dar cuenta ante la ley, haya terminado. Y creo que esto es un buen mensaje para todos los argentinos. Y respecto al tema de los cuadernos de Centeno, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? Obviamente los que seguimos de cerca la actividad política, no nos sorprendemos del esquema y del sistema que ya todos sabíamos que existía. Era difícil probarlo y con esto se prueba absolutamente con pelos y señales. ¿Pero a usted le ha sorprendido algo? ¿Hay algo en lo que usted recomienda que pongamos la lupa sobre eso? Mira, a mí me parece que es muy importante. La causa está en manos de un fiscal que tiene mucha experiencia. Hay que recordar que, bueno, el doctor Stornelli es un fiscal que, por ejemplo, llevó investigaciones tan importantes como la causa Armas, que terminó con la condena de otro expresidente, Carlos Menem. Y el doctor Bonadio también, que tiene mucha experiencia judicial. Así que yo creo que en ese sentido la instrucción está garantizada y la verdad que lo que llama la atención es la impunidad, ¿no? Todas estas cuestiones de que funcionarios creyeran que no había que mirarlos a los ojos porque se sentían parte de una deidad una casta especial, sí, ¿no? Extraordinaria. A mí me llama la atención porque yo también he sido ministra, he sido funcionaria y jamás usé un chofer para ir a buscar algo y esto se
a buscar helados, a buscar... Los diarios, claro. O sea, es la toma del poder como una cuestión hasta de uso personal que creo que hay que terminar en la Argentina. Pero la verdad que lo que más me llama es la impunidad, ¿no? Con que cómo se manejaban delante de terceros expreso que llevaba y traía valijas de dinero. Y fundamentalmente creo que estos cuadernos van a aportar información a otras causas. Usted sabe, Alfredo, que yo soy denunciante de la causa Odebrecht en la Argentina, que también hay que decirlo. Está muy vinculada. La semana que pasó también tuvimos una buena noticia porque se anunció por fin un convenio de cooperación. Nosotros habíamos, y también la Oficina Anticorrupción a cargo de Laura, presentado, digamos, distintos convenios internacionales que Argentina había firmado en su momento con organismos internacionales, pero también los convenios propios del Mercosur, en donde nosotros entendíamos que la cooperación y la indemnidad que pedía Brasil podía llevarse adelante, y por suerte, bueno, esto va a permitir acceder a esa información de esos pagos de sobornos que están también reflejadas en estos cuadernos. Sí, porque muchos, como Carlos Wagner, que son los mismos. Sí, Carlos Wagner, el propio... la propia empresa IEXA, que también está mencionada. Así que creo que esto va a ser muy importante para aportar, digamos, a estas causas. Por eso nosotros estamos pidiendo, yo soy amiga del tribunal en esas causas, estamos pidiendo a los jueces que una vez que el doctor Bonadío haya levantado el secreto de sumario, se pueda tener vista de su expediente. Le pregunto, usted nombró recién a la empresa IEXA, ¿cómo ha actuado el presidente de la Nación? Todos sabemos, lo ha dicho públicamente, del afecto personal que sentía por su primo. Bueno, y su primo ha confesado que ha realizado pagos ilegales, como usted bien dice. Además, después va a tener que explicar cómo ha sido todo el tema de Odebrecht y el soterramiento del Sarmiento. ¿Ha actuado bien el gobierno? ¿Ha actuado bien el presidente? ¿Qué tipo de mensaje toma la sociedad frente a eso? Me parece que el presidente ha actuado muy bien, no solamente porque el presidente fue el primero en reclamar a Brasil el envío de toda esta información. Hay que recordar, creo que fue en el 2016, durante un viaje, él se entrevistó y pidió la colaboración de la justicia brasileña con la Argentina. Y aparte de eso, el presidente, digamos, yo que soy la denunciante y denuncié a Sánchez Caballero por el pago de sobornos de 20 millones de dólares en el caso de Odebrecht, que fue uno de los participantes en el pago de sobornos en la Argentina junto a Odebrecht. A mí jamás el presidente me llamó, incluso cuando yo conseguí todo este material y que iba a hacer este aporte, también se lo mandé al presidente y al Ministerio de Justicia para que tuvieran copia de mi presentación en la justicia, y el presidente me dijo que siguiera adelante, que había que conseguir esa información. Así que obviamente supongo que por el afecto, nunca a uno le gusta ver un familiar que esté en una situación de este estilo, pero más allá de eso, el presidente sabe que los argentinos lo hemos votado para que produzca el cambio que todos necesitamos, y ese cambio es una Argentina transparente, una Argentina donde la ley se aplique a todos. Usted ha puesto un dedo en la llaga, una novedad que se va a venir, porque Sánchez Caballero, usted dice que ha sido uno de los que ha pagado coimas en Odebrecht. Nosotros aportamos los mails que la justicia de Brasil o la Policía Federal de Brasil secuestró de la empresa Odebrecht, donde está mencionado. Bueno, en el caso de los cuadernos de Centeno, el propio Ángelo Calcaterra ha dicho que los pagos lo ha hecho por orden de él, se ha hecho cargo. O sea que no podría, tal vez haga lo mismo en el caso Odebrecht, Ángelo Calcaterra. Está llamado a declarar también en la causa Odebrecht que lleva adelante el doctor Martínez de Giorgi. Lo que ahí es el pago que hace Odebrecht, pero intermedia evidentemente Sánchez Caballero, así que deberá dar las explicaciones en ese caso, porque es muy claro el mail donde relatan las reuniones que habían tenido en Argentina, el representante de Odebrecht de Brasil. Y bueno, en ese mail relata que a partir de esa reunión y a partir de créditos que el ANSES había dado para continuar con la obra del soterramiento de Sarmiento, estamos hablando del 2010, se paga o se libera a través de esta oficina que identifican como DGI, era la que hacía, digamos, liberaba los pagos de sobornos, 20 millones de dólares a la Argentina. Ahora, es importante saber quién pagó esos 20 millones. Graciela,
¿cuál de todos estos personajes está gozando de cierta lentitud de parte de la justicia? Hoy, yo lo comentaba recién en la columna, que la justicia rechazó el amparo del sindicato de camioneros y que ya tomó la decisión y ya le embargaron al sindicato de camioneros 300 millones de pesos. Me parece, yo no recuerdo, no lo he tenido tiempo de googlear, googleé mi cabeza y mi memoria. No recuerdo antecedentes que la justicia haya embargado a un sindicato 300 millones de pesos. ¿Cómo está ese tema? ¿Qué tipo de respuesta puede haber de parte de un sindicato tan poderoso y con tanta capacidad de daño, no? Bueno, yo tampoco recuerdo y creo que no hay antecedentes de una decisión así. Y vuelvo a lo mismo. Se cumple la ley y la ley hay que cumplirla. Entonces, si el ministerio dicta una conciliación obligatoria, tanto las dos partes, la patronal como el sindicato, deben cumplirla. Y aquí evidentemente había un entendimiento medio raro, que era que se volviera la situación para atrás, pero el sindicato seguía haciendo los paros o tomando las medidas de presión que creía que debía tomar. Y esto no puede ser. Entonces el ministerio, con muy buen criterio, llevó adelante este embargo o esta multa. Creo que le complica las finanzas de Moyano, porque hay que recordar que el sindicato está financiando las pérdidas de la obra social, la obra social que contrata a las empresas de la mujer a valores que son aparentemente más altos del mercado, por lo menos en medicamentos y en otros tipos de rubros. Y creo que esa causa, que hoy está en un peritaje que ha ordenado el doctor Bonadío, puede determinar justamente los sobreprecios. Es una obra social que está prácticamente quebrada. En los últimos 4 años ha necesitado el financiamiento continuo del sindicato, que es una especie de transferencia de recursos. Claro. Y que claramente el juez que dio el amparo, que rechazó el amparo y que fijó esta multa, dice o estableció que no podía el sindicato financiar a la obra social. Así que bueno, yo espero que este antecedente sea tenido también en cuenta por el doctor Bonadío en la causa que llevó adelante. Pero lo que es más importante en esto, Alfredo, y hay que reconocer el trabajo también de la difusión pública que se hizo, es que quizás una resolución menos conocida, pero el Ministerio de Trabajo también ha aclarado que Camioneros no tiene esta potestad que se había arrogado de establecer una especie de certificado de buena conducta que las empresas tenían que presentar para ser contratadas, empresas muy pequeñas que muchas veces tenían que pagar. Claro, que han fundido a varias empresas con eso. Y bueno, aparte han amenazado. Claro. Eso también hay que reconocer. El ministro Triaca ha tomado la decisión de hacer esa aclaración, y entonces esto no corre más. Y también se le ha cerrado una caja importante a los moyanos que utilizaban con el apriete, con esto, bueno, que ellos están bastante acostumbrados a cerrar empresas, a tomar empresas o a fundir empresas o a establecer qué empresas podía trabajar en la Argentina, y no cuando la Constitución Nacional establece la libertad de trabajo para todos los argentinos. Graciela Ocaña, muy amable como siempre. No, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya venimos, tenemos la intención de conocer qué opina Adriana Amado respecto de cómo marcha la relación entre la sociedad, el periodismo y la corrupción. Escuchar, por supuesto, el impacto que tiene la devaluación, los precios en los créditos. Para eso está el profesor Martín Tetaz y el licenciado Andajasi. No se pierda, les recomiendo este trabajo cargado de ironía, conduciendo a Miss Crazy. Ya sabe a quién se refiere. Ya venimos. Bueno, tenemos la gran posibilidad, tenemos 3 figuras del periodismo, de la cultura, de la universidad, académicos, para interpretar las cosas que están pasando en la realidad. Y esta de la corrupción que hemos hablado con recién en los bloques anteriores. Bueno, Adriana Amado me va a contar qué pasa. La sociedad, el periodismo, la corrupción, marchan paralelos, son puntos que se tocan. Bueno, de hecho, lo que podemos decir es que estos casos así de investigación dura son la excepción. Argentina se caracterizó por ser uno de los líderes en periodismo de investigación en la década del 90, que está muy denostada, pero en esa época las investigaciones periodísticas de los principales diarios, de Página 2 en su momento original, eran sonadas y eran estudiadas en todo el mundo. Lo que pasó este último tiempo fue que
hubo algunos periodistas, los mencionaban, que lideraron casos de corrupción, pero no fueron acompañados por la mayoría del periodismo, sino, como también señalaste, eran bastante vapuleados, bastante criticados, desmentidos. A vos te enoja bastante lo de la campaña, pero hay un tema que hay que relacionarlo, y es que esa campaña también tiene que ver con este exceso de publicidad que vimos. No. Las campañas en Latinoamérica son millonarias porque exigen muchísimo dinero toda esta parafernalia televisiva. Yo ya me había olvidado, pero estos días pasados estuve en República Dominicana y volví a ver esto de seis avisos de gobierno en una misma tanda publicitaria. ¿Esto qué pasa? Digo, los gobiernos creen que les abona a su imagen y en general genera mucho más descrédito porque el contraste con lo real, con la percepción, es muy fuerte. Es momento para recordar el índice de percepción de la corrupción que había hecho Transparencia Internacional. Tenemos los datos del año pasado, pero me parece que es oportuno recordar que de los 20 países de Latinoamérica que están incluidos en el ranking de los 180, hay 90 millones... Ahí estamos viendo el mapa. Hay 90 millones... Fíjate que Latinoamérica, y sobre todo Sudamérica, está roja. Los únicos que se salvan en amarillito son Uruguay, Chile y Uruguay. Sí. Después viene Australia, Estados Unidos, Canadá. Digo, pero tomando solo de Latinoamérica. Eso significa que hay 90 millones de personas que reconocieron que el último año tuvieron que pagar un soborno. 90 millones de personas 90 millones pagaron. De ciudadanos que tuvieron que pagar. ¿Y sabes en qué rubros tuvieron que pagar? Sobre todo en educación y en salud. Esto es lo que nos está hablando, que la corrupción es estructural en Latinoamérica. Entonces, ¿qué genera? También un adormecimiento. De ese ranking de 180 países... Estos 4 que te mencioné solamente están entre los primeros 50 y después empieza una gran tanda. Argentina está de los 50 a los 100 y después de los 100 para adelante están los países que tuvieron los casos de corrupción más fuertes, que es Perú, Brasil, El Salvador y ahí en adelante. Si uno se fija en Uruguay, que es el país que lidera, que está además en el puesto 23 del listado, es también el país con más satisfacción en la democracia, con más desarrollo democrático, con más confianza en el país, en el Poder Judicial. La confianza de Uruguay en el Poder Judicial es del 41% y en la Argentina es mucho menos de la mitad. En el Tribunal Electoral, que además es crítico para entender si las elecciones son confiables o no son confiables. Y lo que es interesante es que es el país que más apoya la denuncia de la corrupción. Es el país en el que más ciudadanos dicen que tiene sentido hacer denuncia de corrupción. Y Argentina, que tiene los índices malos en todos los lados, seguro. Sí, el 91% de los ciudadanos dice que estarían de acuerdo en denunciar un hecho de corrupción si lo vieran. Y acá lo que estamos viendo es que también, así como hubo periodistas excepcionales que dieron la pelea, también hubo ciudadanos excepcionales que entendieron que había que salir del statu quo y salir del silencio. Creo que el caso de Bacigalupo, que era la persona que tenía las cajas de los cuadernos y las facilitó a unos periodistas que también habían publicado un libro hace 10 años con muy poca suerte en su denuncia. Seguro. Porque eran cosas que todo el mundo sabía o que muchas fuentes te aceptaban por debajo, muchos empresarios aceptaban por debajo y nadie decía. Pero la sociedad también se negaba también a verlo, ¿no? E incluso los que queríamos transparentar estas cuestiones, los que veníamos denunciando que el condicionamiento que le daba la pauta oficial a muchos periodistas hacía, pero que no era solamente la pauta oficial, también la pauta de los privados que estaba condicionada por la pauta oficial. Por supuesto. Digo, entonces, está todo relacionado. Muchas de las cosas que se decían empiezan a tener sentido.
la sociedad va a una velocidad más lenta. ¿Por qué? Porque también tiene mucho que perder. Digo, muchos de los que hemos perdido trabajo por no ni hacer grandes denuncias, sino simplemente dar cuenta de irregularidades en los lugares en los que estamos, sabemos el costo que tiene en sociedades clientelistas y corruptas a veces levantar un poco la voz. Lo dice la doctora Adriana Amado Suárez. Vamos a escuchar en un ratito nomás al profesor Martín Tetaz. Vamos a hablar del tema de evaluatorio, el impacto de los precios, los créditos, y el licenciado Federico Andajasi. Les recomiendo que no se lo pierda. Es desopilante, irónico, profundo, inteligente como Andajasi. Ya venimos. Yo quiero escuchar al señor Martín Tetaz, al profesor universitario, pero primero lo voy a acompañar con un vinito, si le parece bien, le voy a convidar a todos los compañeros de trabajo. Se lo han ganado, Andajasi todavía no. Yo todavía no. Yo sé que se lo va a ganar. No sé, no se lo a crédito, bien a crédito. Esto es bien a crédito. El crédito que falta en la economía sobra a la hora de servir el vino, está bien. Bueno, Martín, ¿y qué pasa con el tema de evaluatorio y el impacto? Bueno, justamente, Alfredo, yo quiero hacer un punto hoy en 6 efectos fundamentales que tiene la devaluación, algunos de los cuales todavía ni siquiera ocurrieron o ocurrieron de manera muy incipiente y no los estamos viendo. Lo que vemos hasta ahora del parate de la economía tienen básicamente que ver, lo hemos dicho anteriormente, con la crisis del campo, con el prácticamente 35% que cayó la producción agropecuaria en el primer semestre por culpa de la sequía, pero todavía el impacto de la devaluación casi no lo vimos. Mira, en primer lugar, cada vez que hay una devaluación, hay un cambio en los precios relativos que favorece los precios de cualquier cosa que vos podés subir en un barco y exportar, obviamente quedan dolarizados, los precios de los bienes importados, los que compiten contra las importaciones. Entonces, obviamente eso incentiva la fabricación de esos bienes, pero eso tarda un tiempo, porque hay que reconvertir estructuras productivas. Entonces, el crecimiento de esos sectores productivos recién se ve probablemente el año que viene, pero instantáneamente un derrumbe de las importaciones. Es decir, automáticamente lo primero que observás es que se caen a pedazos las importaciones. Bueno, por ejemplo, sectores sensibles como el turismo internacional, se cayeron en el mes anterior 25% la venta de pasajes, 17% el mes anterior. Venta de autos, que también es otro bien que está dolarizado, 17% también. Entonces, impacto fuerte y directo sobre el precio y por lo tanto sobre el consumo de bienes que están en dólares o que quedan pegados al precio del dólar, y el impacto positivo tarda en llegar. El impacto positivo, que ya te digo, Alfredo, viene básicamente porque obviamente tienen mejores precios para producir. Ahora, por otro lado, hay un efecto, te decía, reactivador, que sí, que tiene que ver sobre transables, pero que tarda un poco más. Y por otro lado hay un efecto ingreso, Alfredo, que hay un punto central que hay que hacer. En el libro de texto, en la facultad, en el pizarrón, a veces nosotros pensamos que simplemente una devaluación implica, bueno, que mejoran los precios para la gente que produce bienes que se pueden exportar o importar, pero que no hay efecto sobre los ingresos, que en última instancia los otros precios de los otros bienes terminan bajando, los servicios, los que no se pueden exportar. Y eso no pasa en Argentina. Entonces, acá suben los precios de los bienes dolarizados, pero los otros bienes que tienen que bajar no bajan. Y la plata es una sola, entonces el bolsillo es uno solo. Si yo para comprar los bienes que antes normalmente compraban, ahora están más caros, hay un efecto ingreso, ahí la gente tiene menos plata, vamos a decirlo en castellano. Entonces, sí, claro. Y este efecto, Alfredo, todavía no se vio. Todavía no se vio de lleno. Y te voy a decir por qué. No, porque, mirá, Alfredo, pensamos que se está hablando de una inflación para este año que va a andar alrededor del 32%. Probablemente entre 30 y 32% están las estimaciones. La mayoría de las paritarias cerraron alrededor de 25%. En septiembre entra un aumento de jubilados que lleva a los aumentos del año 19%. Claro. Y van a ser en diciembre, al fin de cuando entre el aumento de diciembre, alrededor de entre 26 y 27%. Es decir que cuando empieza a avanzar la inflación en los últimos meses del año, la gente se va a quedar sin nafta.
Es decir, vas a ver el fin de año, vas a ver un noviembre, diciembre, enero, te diría. De bajísimo consumo. De bajo consumo, con poca la gente con poca nafta, hay un efecto de ingreso directo ahí. Después hay un efecto contractivo por el efecto de las tasas, Alfredo, porque obviamente para parar la corrida cambiaria metieron al paciente en terapia intensiva y en terapia intensiva le dieron con todo lo que tenían. ¿Y qué era darle con todos los que tenían? Tasas de interés que llegaron al 60%, las de las Levax, ahora están un poco más bajas, pero de todas maneras tasas de 45% son prohibitivamente altas. Y ahí hay un efecto rápido y muy fácil de entender para la gente. Acá lo que venía motorizando mucho la actividad económica era el crédito, Alfredo. Sí. Hasta el año pasado, el crédito, bueno, ni hablar de los hipotecarios. Sí. UBA, 120.000 personas se hicieron propietarias con el crédito hipotecario UBA, pero también con los créditos personales. Ahora, ¿qué pasa cuando suben las tasas? Para prestarte la misma cantidad de plata, te pide una cuota más alta. Por supuesto. Y como la cuota tiene que guardar una relación fija con el ingreso, nunca te puedo sobreprestarte arriba de tus ingresos, lo que termina ocurriendo es que te presto menos plata. Entonces hay una especie de doble Nelson. Por un lado te presto menos plata, pero por otro lado los precios de los bienes están más caros, ni hablar las propiedades que están a precio de dólar. Entonces hay una doble Nelson que hace que el crédito como motorizador de la actividad económica se vea muy perjudicado. Salvo, y acá hay un punto central para el gobierno, salvo que exista una política de crédito concreta que apunte a hacer una especie de, para decirlo de alguna manera, vuelta de las tasas tipo 3,5% que hubo en UVAS cuando largaron el esquema de UVAS en el Banco Nación, o de créditos preferenciales también personales, con tarjeta de la banca pública. Eso es lo único que puede reactivar la economía por el lado de crédito también. Y finalmente, Alfredo, el último punto que quiero hacer tiene que ver con las expectativas. La devaluación en Argentina, en otro país del mundo por ahí no importa tanto, pero en Argentina particularmente las expectativas son cruciales. La gente, mira, yo lo dije este número en numerosas oportunidades, probablemente lo repetí acá en este programa, hubo 14 crisis económicas en los últimos 70 años. Sí. En 13 de esas 14 crisis económicas vino acompañado de una devaluación. Entonces, es como el perro de Pablo, ¿viste? La gente ve que el dólar se mueve, se pone nerviosa y por lo tanto, ni bien empieza a subir el precio del dólar, lo que hago es, mango que me sobra, me voy al dólar y espero. Los tengo abajo del colchón y espero. Y recién cuando se estabiliza el dólar, y yo estoy seguro de que no va a haber otro sobresalto del dólar, empiezo a gastar esos dólares de vuelta, los hago pesos y vuelvo a consumir. Lo que vemos es que la expectativa de los consumidores se derrumbó con la devaluación reciente, igual que como se derrumbó en todas las devaluaciones desde el año 2001 que se mide ese índice de confianza hasta acá. Estamos en niveles similares a los que tenía Kicillof en enero del 2014, después de haber pegado aquella devaluación. Acordate, 8 pesos lo habían llevado al dólar en ese momento, hoy parecen migajas. Moneditas. Pero lo interesante, y acá viene el cierre que quiero hacer tiene que ver con esto, el mensaje hacia adelante. Una vez que se estabiliza el tipo de cambio, una vez que se estabiliza el dólar, la confianza, la ventaja es que así como baja rápido, después se recompone rápido también. ¿Cuánto tiempo, Alfredo? 6 meses es el tiempo. 6 meses tarda la confianza en restablecerse. Si vos mirás la serie del índice de confianza del consumidor para atrás en Argentina, 6 meses tarda en restablecerse la confianza y la gente entonces empezar otra vez a tener una actitud positiva hacia el consumo. Pero claro, bueno, 6 meses desde acá quiere decir que recién en enero, febrero, podríamos estar hablando de que el factor de confianza pueda empezar a jugar ahora por la positiva. Una vez que se estabilice el dólar y una vez que frenen un poco los precios, esa confianza que hoy está jugando, que va a jugar contractivamente en este segundo semestre, sobre todo en los últimos 3 meses del año, va a empujar por la positiva el año que viene, y ni hablar el rebote de los sectores que mencioné al principio, que tienen que ver con el campo, que así como cayeron tan fuerte, bueno, en el 2009 pasó una cosa parecida, con una crisis parecida en el campo del 2009, al año siguiente, del 2010, el producto agropecuario creció 40%. Y hay muchas industrias que están asociadas al campo y que por lo tanto crecen también después. Yo creo que son muy promisorias las perspectivas para la economía para el año que viene, pero tiene una cuestión delicada el gobierno, que es cómo administrar esta transición de un semestre que va a ser muy duro para la gente, muy duro, y que todavía no vimos lo peor.
Extraordinario, Martín. Muchísimas gracias, licenciado Federico Andajasi. Escuchamos atentamente. Sí, Alfredo, vos sabés que este es un país muy difícil para ser escritor, para ejercer la literatura, porque competir con una realidad tan novelesca, ¿no? Que además nos deja esos manuscritos, que yo diría son tan valiosos como podrían ser los cuadernos de los originales del Proceso de Kafka, ¿no? Bueno, y una vez más, la realidad, como decía Borges, plagia al arte. Vos sabés que en 1988 se estrenó Conduciendo a Miss Daisy, se acordarán, ¿no? Una película basada en una obra de teatro homónima de Alfred Harry, así se llama el autor. Y como no podía ser de otra manera, Alfredo, tenemos nuestra propia versión que se titula Conduciendo a Miss Crazy. Claro, en la original el papel del chofer lo interpretó Morgan Freeman, una actuación fenomenal. Y en la nuestra el protagónico fue para Oscar Centeno, que el parecido físico, ustedes vieron que es notable, ¿no? Hasta en las verrugas de la nariz son iguales. De hecho, Centeno debió declarar como arrepentido para ser Freeman, es decir, un hombre libre, ¿no? La protagonista de la original se llamaba Daisy Warthan, claro, ¿te acordás? Claro. En nuestra versión, increíblemente, se llama Crazy Wilhelm. No sé si la ubicás. Sí. Miss Daisy vive en un palacete en las afueras de Atlanta, y a Miss Crazy, que tiene un elegante piso en Recoleta, se la conoce así porque es loca por el dinero, es loca por las joyas de Simonetta Orsini, es loca por las carteras de Louis Vuitton, es loca por los Rolex, es loca... Punto. Recordemos la película original, ¿no? Luego de un accidente de auto, Miss Daisy abandona su vida social al verse impedida de manejar. Su hijo entonces decide contratar un chofer. Bueno, Miss Daisy en un principio se niega, temiendo que los demás puedan creer que está, en su caso, vieja, inútil. En nuestra versión, no se trató de un accidente de auto, sino de una torcedura de tobillo. Ustedes se acordarán al tropezarse con una valija. Claro, bueno, se tropezó con una valija demasiado pesada y voluminosa. Bueno, entonces su hijo, Maxi, contrata un chofer que la va a ayudar con los bolsos, esencialmente. Al principio ella se niega, porque teme que los muchachos del PJ la vean debilitada y crean que ya no puede cargar los bolsos y las valijas por sí sola, como el habilidoso José López, ¿te acordás? Que gran habilidad para tirar bolsos inclusive. Bueno, y es conmovedora la escena en que finalmente admite que necesita a alguien que la ayude. Miss Crazy aparece frente a cámara, en cadena nacional, sentada en una silla de ruedas, vestida de blanco, y en ese punto yo por lo menos no pude evitar una lágrima furtiva. La otrora joven Miss Crazy, que dijera vamos por todo, ¿no? Al volante de su poderoso V8, la que decía solo hay que temerle a Dios y un poquito a mí. Bueno, ahora se ve indefensa en su silla de ruedas, con una bota ortopédica de la que apenas asoma un billete de 500 euros. Y finalmente, a instancias de Roberto Barata y de su hijo Maxi, acepta que la conduzca el chofer, que a juzgar por su apariencia es más bueno que el pan de Centeno. Claro, sí. En la parte más emotiva, Roberto Barata le toma la mano, ¿no? a la mujer, le dice, ven, vamos a perder. Le dice, Miss Crazy, nadie va a pensar que está vieja e inútil, todo lo contrario, inútil y vieja. Piensa el funcionario. Bueno, la producción, vos sabés, de la original fue de $7 millones y recaudó 146 millones. La nuestra fue muchísimo más barata. Claro. Apenas costó unos bolsos comprados en 11 y el sueldo del chofer, y recaudó, se calcula, unos 160 palos. Bueno, las coincidencias entre ambas no terminan acá. Vos fijate que en la versión americana él es negro y sufre del racismo, ella es judía y también percibe una sorda discriminación. Y a pesar de las diferencias sociales, económicas y culturales, bueno, establecen una profunda comunión. De hecho, la cabina del auto es una suerte de burbuja, ¿no? En la que ambos se sienten protegidos. En la nuestra, él es un simple remisero, un suboficial retirado del ejército. Miss Crazy, a pesar de que tiene un origen muy humilde en una barriada suburbana de La Plata, bueno, se ha hecho muy rica al casarse con un usurero patagónico, ¿no? Quien finalmente la deja por una caja de seguridad más joven y que está mucho más fuerte, ¿no? Bueno, en una escena impactante, Miss Crazy entra en el cuarto marital y lo sorprende a él abrazado a una caja fuerte mientras exclama ¡Éxtasis! ¡Éxtasis! Exactamente. Bueno, a partir de ese momento, ella, bueno, se las va a arreglar
usar sola para transportar los bolsos y las valijas. Y en otro pasaje, acaso uno de los más intimistas, Miss Crazy le pregunta a su chofer mientras van en el auto, ¿tiene familia, Mr. Centeno? El hombre se rasca la cabeza debajo de la gorra como si el tema le trajera pensamientos sombríos. Y dice, sí, Miss Crazy, tengo 15 hijos. ¿15 hijos? Se nota que come mucha carne de cerdo, ¿no? Le dice, porque la ingesta de cerdo mejora la actividad sexual, ¿te acordás, no? Yo soy fanática de la carne de cerdo y no lo digo para quedar bien ni tampoco para hacerme propaganda de nada. Esto fue textual, no inventó nada. Bueno, el hombre festejó la humorada y ella quiso saber más. Mr. Centeno, usted no se cuida, quiero decir, ¿no usa preservativos? ¿O será que es paciente del doctor Albino? No, al contrario, Miss Crazy. Mi problema es que cuando se me acaban los preservativos, me coloco un florero de porcelana. Claro, tengo 15 hijos y 30 floreritos. Bueno, lo que ignoraba Miss Crazy era que el chofer tomaba escrupulosa nota de todos los traslados y que los cuadernos terminarían en manos indiscretas. Los fanáticos, adoctrinados para negar las evidencias, bueno, dicen que la película no existe, que eso que vieron millones de espectadores es un invento de Santiago García, ¿viste? El crítico de la nata, porque no aparecen las cintas originales de celuloide. Bueno, son los mismos que afirmaban que no había pruebas contra vudú, y hoy tienen la cabeza llena de chicones. Bueno, el final de Conduciendo a Miss Daisy es conocido, pero el de Conduciendo a Miss Crazy es todavía muy difícil de imaginar. Como le digo en la radio, con la firma del licenciado Federico Andacasi. Ya venimos, no se vaya, ¿eh? Le pido que no se vaya de TN porque van a ampliar y profundizar esta información de último momento que le quiero dar. Están trasladando en estos instantes a Milagro Sala a la cárcel de Salta. Está dejando por orden de la justicia su prisión domiciliaria y la están llevando a la cárcel de Salta. Así que siga aquí en TN porque inmediatamente van a profundizar esta información. Simplemente los saludo. Brindo por ustedes, por una mejor Argentina. Y lo espero el martes que viene, a las 10 de la noche.